Bueno, este era el discurso del presidente de la Nación. Lo peor ya pasó, dijo. Veremos. Ahora se lo vamos a preguntar a José Luis Espert. Hoy Milei estuvo con pocos funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza. Hicieron distribuir una foto, yo creo que a propósito, y Espert era uno de los que es el estaba presidente de en la la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Quiero ver si nos puede contar algo de lo que no se vio, Nico. Y de lo que viene, ¿no? Y de Porque lo ahora que viene, el presupuesto se empieza a discutir. Porque además va a ser candidato, o sea, es candidato en octubre. Se empieza a discutir en el Congreso. Lara, ¿alguna reflexión final sobre esto que el discurso, la que viene y lo que viene? No, hay que ver qué pasa, por ahora es un discurso, hay que ver qué pasa en los próximos días, tenemos que ver qué pasa el miércoles, si esto moviliza o desmoviliza, una movilización que parecía que iba a ser bastante, o parece que va a ser bastante masiva, y cómo acusa ese golpe también el gobierno, si lo acusa como un golpe o si simplemente es la sociedad movilizándose. ¿Y qué pasa con la discusión parlamentaria, ¿no? Creo que acá ahora esto simplemente es la presentación del presupuesto. Si se llega a algún acuerdo y si finalmente la Argentina logra tener este 2026 un presupuesto que no ha tenido en los últimos 2 años. Muchas gracias. Gila, lo último, antes de ir con Espert, que... Coincido con Lara y pensaba cuando ella decía a ver si finalmente vamos a tener un presupuesto, un poco de normalidad en Argentina. Algo tan básico como tener la ley de leyes, el presupuesto. Sí, que la ciudadanía lo viene reclamando un poco de normalidad, ¿no? Un poco de tranquilidad. Es lo que la ciudadanía viene reclamando en los números hace bastante tiempo. Gracias a las dos por venir. Atención que hoy vamos hasta las 11 de la noche con wifi en A24. Mirá esta foto y vamos con Espert. El presidente de la Nación, Luis Caputo, Manuel Adorni, vocero presidencial y legislador electo, y José Luis Espert. Bueno, son de los hombres que más acompañan al presidente de la Nación, Nico. Sí, y presidente de la Comisión de Presupuesto, el hombre que ahora va a tener que trabajar sobre los papeles, ¿no? ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por venir, Espert. Placer. Gracias a usted por la invitación. ¿Cómo lo ve el presidente? ¿Hay un nuevo Milei por lo que se ve o no? Menos confrontativo, sin insultos. ¿Le gusta más, le gusta menos? A ver, nosotros, como el presidente lo dijo el domingo 7 de septiembre, después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, en la elección local, hemos hecho una profunda autocrítica y sobre esa autocrítica que hemos hecho, obviamente hay cambios no de rumbos, no de esencia, no de sustancia, pero sí entendimos que no hemos estado a la altura de las circunstancias para explicarle a la gente con toda claridad que luego de 100 años de desastre populista, pasar desde ese lugar horrible hacia un lugar razonable, al cual no tengo la menor duda que el fondo de lo que estamos haciendo nos lleva, hay un rato donde mucha gente no la pasa bien. Creo que hemos fallado en la comunicación de esto y conscientes de eso, hemos comenzado un proceso donde estamos comunicando, empezando por el presidente, por supuesto, que es el que lidera este proyecto, a comunicar de otra manera, de mejor forma, diciéndole a la gente que tenemos muy claro nosotros, siempre lo tuvimos, creo que no lo pudimos transmitir, no lo supimos transmitir, que tenemos claro que la gente no la pasa bien durante un tiempo, agradecemos muchísimo cómo nos acompañan, agradecemos la paciencia que tienen, pero este es el único camino. El mundo civilizado, el mundo que prospera, donde la gente vive bien, no encontró otra manera. Cualquier otra cosa son atajos que nos llevan a lugares que ya recorrimos y que son muy malos para la gente, porque nuestro compromiso es con la gente. O sea, va a haber más sacrificio, por lo que dijo el presidente, por lo que está diciendo, pero se va a llegar a... finalmente a un bienestar. No más sacrificio, el presidente dijo que lo peor ya pasó. O sea, esa etapa durísima o ya pasó o está por pasar, por terminar. No, lo que decimos es, la derrota del 7 de septiembre es toda nuestra, no hay nadie fuera de nosotros a quien echarle la culpa. La derrota fundamentalmente ha sido no haberle comunicado adecuadamente a la gente que luego de 100 años... Déjeme terminar, por favor. Que luego de 100 años de desastre no hay manera de pasar a un lugar razonable. ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Qué es a dónde vamos? ¿Y qué es lo que va a ocurrir además? Porque vamos a llegar a buen puerto, como ya hemos llegado en un montón de cosas, porque hay un montón de cosas, mejor ya parecen un dato, pero Argentina estuvo al borde de una hiperinflación y hoy estamos hablando
y ahora voy un poco a los datos del presupuesto 2026, que la inflación del año que viene nosotros estimamos que no va a estar por encima del 10%. La Argentina, ojalá, segundo año, sí. bueno, nosotros el año pasado cuando presentamos los datos del presupuesto para 2025 pensamos en una inflación de no más del 21-22%, va a dar 24%, no más. O sea, no estamos lejos de nuestro objetivo. Una consulta, ojalá se den 10,1, sería muy celebrado por todos. Ahora, usted dice, es un problema, o hace hincapié en el problema de comunicación que tuvo el gobierno en las elecciones. Que tuvimos tuvieron. ¿Es solo de comunicación o también de política? Porque cuando la gente no llega a fin de mes, digamos, ahí no es un tema de comunicación. No, bueno, justamente esto. No es un tema de política. Hoy leía a Guillermo Oliveto en La Nación que dice pero, que 7 de cada 10 no llega a fin de mes. Justamente, es que esto, el error, cuando yo hablo de error de comunicación, no hablo de el mero hecho superfluo de comunicar, no, decirle a la gente, miren, 100 años de desastre no se arreglan de un día para el otro. Se podrán arreglar algunas cosas con mucho esfuerzo de manera relativamente rápida, como fue haber sacado al país de la hiperinflación o de una situación casi hiperinflacionaria como la que heredamos, a una inflación del 20-25% en 2025 y de no más del 10% en 2026. Hemos sacado a 12 millones de personas de la pobreza, pero hay otra parte de la población que sí que la sufre, la que sufre el aumento de las horas sociales, el aumento de la prepaga, el aumento de las tarifas. Todo eso hay una parte de la población que la ha sufrido y nuestra empatía tiene que ser con ellos y no supimos comunicarle que eso iba a ocurrir. O no lo hicimos o no lo supimos hacer. Con mucho entusiasmo, dijo el presidente. Sí. Ahora, también tengamos en cuenta, somos un partido nuevo, hace 1 año y medio que estamos gobernando. Yo creo que también es justo decir que en 1 año y medio, insisto, no se van a solucionar los problemas que se han producido durante 100 años de desastre populista. Y nosotros tenemos claro y queremos transmitirle eso a la gente con toda claridad, que este es el camino. Es un camino duro, más duro que el camino que nos han propuesto en los últimos 100 años, pero es el único camino que después de algunos esfuerzos, a los cuales le agradecemos muchísimo a la gente que lo está haciendo y nos acompañe, viene algo muy razonable. Sí. Escuchamos un poco a Milei y volvemos. Sí, cómo no, claro. A ver. Incluso llegamos al punto de convertirnos en el único país de la región que no creció en los últimos 15 años. Por esto mismo, desde el primer momento planteamos que el problema no era el cocinero, sino la receta. Y aunque algunos crean que esto ya lo vieron, los que digan esto están equivocados. Nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que cambió es la receta. La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal sin estar en default fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. Es precisamente por esto que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Pero también es precisamente por esto que esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena. Ahora estábamos viendo a Milei un poco diciendo lo que nos comentaba recién. A ver, pero para la gente que está en la casa. Sí. ¿Va a haber aumento de las jubilaciones? Sí, las jubilaciones. Me anticipo un poco a otras preguntas que van a surgir. A así ver, pero esto de jubilaciones es relevante porque los jubilados están muy asfixiados. Sí, no. El aumento que hay en el presupuesto de todo lo que consideramos nosotros, o gasto social o capital humano, va a tener un aumento de entre 8 y 12 puntos por encima de la inflación. A ver, repite ese dato. Usted dice que las jubilaciones van a aumentar respecto de la inflación, o sea, van a crecer en términos reales. O sea, eso es lo que está puesto en el presupuesto. La inflación va a ser 10,2. Sí. Como el anticipo Ceci Bufflet, entonces... Sí, póngale 10% más, 20% en total, de aumento del gasto en jubilaciones nominales. Lo mismo, muy importante, lo mismo pasa con las pensiones por discapacidad. Sí. Que nosotros hemos reducido 100.000 pensiones por discapacidad mal dadas, pero para el resto de las que sí quedan van a tener un aumento sustantivo en términos reales comparado con la inflación en el año 2026. ¿Esto lo cambian porque perdieron las elecciones o ya estaba previsto? No, es una cosa que estaba prevista. Lo que hacemos nosotros es transmitirle a la sociedad y a la oposición política lo siguiente. Todo proyecto de gasto público se discute dentro del lugar donde se discute todo proyecto de gasto público. ¿Cuál es? El presupuesto, donde hay un gobierno como el nuestro, totalmente comprometido con el déficit cero,
para eliminar la inflación, para eliminar algún día la pobreza, es donde se debe discutir. No estos proyectos populistas que nos han tirado por la cabeza en las últimas semanas, de discutir 15.000, 20.000, 25.000 millones de dólares y nadie te dice dónde sacan la plata. No, nosotros pensamos el aumento del gasto que se puede dar dado el crecimiento de los recursos, sin aumento de impuestos, que por el crecimiento económico se va a dar. Una vez que sabemos cuánto van a crecer los recursos, sin aumento de impuestos, sin que la gente pague más impuestos, sin que las empresas paguen más impuestos, ahí decidimos el aumento del gasto público. Y una vez decidido el aumento del gasto público, después del pago de intereses, ponemos el foco donde están las necesidades más importantes de corto plazo. 22% entonces aproximado aumento para las jubilaciones. Sí. Expert es, además de uno de los hombres más cercanos al presidente, economista. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque ya está en el techo de la banda prácticamente y recién nos preguntábamos en una entrevista anterior, ¿cuánto va a valer después de las elecciones? Para terminar, ahora paso a tu pregunta, pero para terminar con los aumentos del gasto del presupuesto, universidades también van a tener un aumento sustantivo en el presupuesto, pero dentro de las posibilidades presupuestarias del gobierno. Y incluso el gasto en salarios universitarios va a crecer como mínimo un 50% más que lo que crece la tasa de inflación. 50% más. A ver, 10% de tasa de inflación implica 15% de aumento del gasto en salarios universitarios. Sí, porque es uno de los grandes conflictos, ¿no?, de la universidad. Sí, pero nosotros resolvemos el conflicto dentro de la lógica del déficit cero para que no haya inflación para combatir la pobreza. Esa es la idea. El dólar, ¿no? Sí. ¿Cuál era tu pregunta? No, digo, el dólar ya está en el techo de la banda. ¿Cuánto va a costar después de las elecciones? No, ¿cuánto va a costar? La verdad, no. Tendría que frotar la lámpara, pero lo que te diría es, para llevarle tranquilidad objetiva a la gente, el dólar está subiendo y la inflación está ahí, por abajo del 2%. Así que lo que la gente no tiene que tenerle ningún miedo es que acá no va a haber ninguna crisis. Puede subir, puede bajar el dólar, pero no hay ningún riesgo de que el dólar se transforme en algo desestabilizante para el programa, porque el programa tiene una viga maestra, una viga central, que es el déficit cero, del cual no nos vamos a mover. Un anuncio muy importante que hizo el presidente hoy para el presupuesto, me parece muy importante para la gente. El presupuesto va a tener adentro el proyecto de inocencia fiscal, de principio de inocencia fiscal. Ahora explique eso, ¿qué significa? Ese proyecto lo presentamos junto con el titular de ARCA estamos en septiembre, yo creo que hacia mayo, junio presentamos el proyecto con Juan Paso en la Casa Rosada. Es un proyecto donde la idea conceptual es que aquellos que tienen dólares en el colchón, que los consuman, que lo gasten en lo que quieran, que nadie le va a preguntar qué pasó con eso, de dónde viene eso. Obviamente estamos dejando de lado toda actividad ilícita, por supuesto. El ARCA se va a concentrar en la rentabilidad de cada empresa o de cada persona en función de la actividad que realiza. Eso va a estar dentro del proyecto. Está dentro del proyecto Presupuesto 2026. Me parece una noticia muy importante para gran parte de la clase media que está sufriendo parte de este ajuste o de este sacrificio que nosotros le estamos haciendo a la sociedad. Tiene una pregunta nuestra compañera Ceci Bufflet. Sí. ¿Qué tal, José Luis? Hola, Ceci. Diste un dato muy importante y muy relevante, que es que va a haber aumento directo de las jubilaciones. Sí. Hasta acá hay un esquema de actualización mensual de las jubilaciones. ¿Va a haber un aumento del bono para todos los jubilados? ¿Va a haber un aumento específico nominal para todos los jubilados? ¿Cómo va a ser eso? Y lo otro es una cosa que va a decidir el Ministerio de Economía con el ministro Luis Toto Caputo a la cabeza, así que el formato de ese aumento todavía no está decidido. Ok, y el presupuesto se presenta, el año pasado también se presentó el presupuesto, lo que sucedió es que después no hubo negociación. Este presupuesto que presenta el gobierno, ¿es para negociar con los distintos actores políticos que pueden tener otros intereses o pensar distinto en alguna de las partidas o en alguna de las líneas del presupuesto? A ver, para que quede claro, nosotros el año pasado y este año vamos a proceder de la misma manera. Hoy el presidente presentó el presupuesto por cadena nacional. En estos momentos está por entrar o debe estar entrando a la Cámara de Diputados, que es por donde entra el proyecto de presupuesto de cada año para el año siguiente. Y a partir de mañana mismo, en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con las autoridades de la Comisión, vamos a empezar a discutir un cronograma de trabajo sobre el presupuesto. Mañana mismo lo vamos a hacer. El año pasado,
Dame un segundito más para contestarle bien a Cecilia. El año pasado se hizo lo mismo. Ahora, ¿por qué no tuvimos presupuesto? Porque nosotros no queríamos nada que ver. Eso es absolutamente falso. Nosotros, si mandamos un presupuesto con el presidente de la Nación, hablando por cadena nacional, el año pasado fue en el Congreso, es imposible que nosotros no quisiéramos presupuesto. El presupuesto no existió al final, lo retiramos porque no había manera que la oposición se encolumnara detrás del déficit cero. Con déficit cero nosotros estamos dispuestos a avanzar con el presupuesto y lo mismo digo ahora. El presidente ha puesto la cara presentando el presupuesto por cadena nacional, en este momento está entrando al Congreso de la Nación, queremos presupuesto, pero con déficit cero, para que no haya inflación, para seguir bajando la pobreza. A propósito de esto, tiramos un urgente. Ahí estamos viendo el proyecto de presupuesto. Acaba de entrar al Congreso, Nico, la Cámara de Diputados. El proyecto de presupuesto 2026, ahí está, lo estamos viendo. Obviamente son muchísimas páginas. Estamos viendo algunos de los primeros números. Lo vamos a empezar a analizar inmediatamente, pero ya entró en la Cámara de Diputados, tal como lo decía recién José Luis Espert. Esto acaba de pasar, Nico. Después de la cadena nacional del presidente de la Nación, se presenta el presupuesto, ingresa por la Cámara de Diputados. Sí. Ahí lo estamos viendo, estamos analizando todos los datos. Sí, artículo 2, obviamente es muy voluminoso. Y estamos hablando con José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Presupuesto, que dice que se va a negociar siempre que haya déficit cero, ¿no? No, es porque, pero el déficit cero, insisto, debería ser una causa nacional por el bien de los argentinos. El déficit cero es crítico para que no haya emisión, para que no haya inflación y poder pensar en un país normal. No hay países normales con inflaciones como la que veníamos teniendo nosotros de cerca del 300%. Ni siquiera es de país normal una inflación del 25%, por eso lo vamos a ir bajando. Por eso en 2026 la inflación que nosotros proyectamos es del 10%. Y la vamos a seguir bajando más todavía en el año 2027. ¿Qué va a pasar en octubre? Usted es candidato. Se votan diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires el gobierno viene de perder por casi 14 puntos. ¿Se puede revertir? Sí, claro que se puede revertir. Estamos haciendo todo lo posible para revertirlo. Nosotros la propuesta que le hacemos a los bonaerenses y a la población en general de toda la República Argentina es continuar con esta propuesta de cambio sustancial de todo lo que es la economía argentina por el bien de la sociedad. En la provincia de Buenos Aires gobierna el kirchnerismo. Por más que Kicillof se haga ahora el moderado, Kicillof es Cristina, Kicillof es Alberto Fernández, Kicillof es kirchnerismo y ya sabemos lo que ha hecho el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Ha hecho de la provincia de Buenos Aires una villa miseria, un baño de sangre inocentes, un estado elefantiásico, IOMA completamente rota, hay que reconstruirla. Nosotros queremos ir por una provincia de Buenos Aires similar a la que el presidente Milei está haciendo a nivel nacional. Ahora, un país normal, una provincia normal. No puede ser que en una provincia normal los delincuentes anden panchos por su casa, cometiendo delitos, la gente de bien esté encerrada en su casa, muerta de miedo, no tengamos salud, la educación sea adoctrinamiento, no queremos eso. Ahora me pongo en abogado del diablo, ¿esa misma gente votó a la lista de Kicillof? En la provincia de Buenos Aires. Kicillof fue votado como gobernador en el año 2019, bueno, está bien, pero ¿no? Sus candidatos, lo de Cristina... Vos decís ahora el 7 de septiembre, sí, bueno, nosotros le seguimos haciendo la propuesta a la gente y diciéndole, como retomo ahora lo que decía al principio, nosotros asumimos totalmente la derrota del 7 de septiembre y decimos, en eso tuvo que ver y mucho nuestra dificultad, nuestra incapacidad para comunicar que después de 100 años de desastre populista, para volver a tener un país normal como que nosotros queremos, iba a pasar un tiempo, iba a haber gente que le iba a pasar mal, pero lamentablemente es el único camino por el cual hay que transitar para que todos los argentinos tengamos un país donde el esfuerzo valga la pena. Lo que decimos al argentino es, el esfuerzo que estamos haciendo, quédense tranquilos que vale la pena, porque estamos haciendo lo que hacen los países donde la gente vive bien. Que cuesta empezar a pasarla bien después de 100 años de populismo, y sí, lamentablemente cuesta, pero es el único camino posible. Buenos Aires puede ser una provincia mucho mejor de lo que es hoy. Ceci tiene otra pregunta. Sí, José Luis, el presidente también dijo que el aumento de los distintos gastos, de las distintas partidas, está sujeto a que esté garantizada la recaudación, el superávit y demás, que si hubiera menor crecimiento o menor recaudación por alguna razón, eso se pondría en jaque.
pueden ser volátiles, se pueden mover o recortar en el futuro jubilaciones, salarios, gasto social, si hay una caída de la actividad económica y una caída de la recaudación? No, el escenario más probable nuestro es un escenario de crecimiento de la economía el año que viene de cerca del 5%. Sí. Y nosotros trabajamos de manera muy seria en los pronósticos. Fíjate que los desvíos respecto de la realidad en el año 2025 comparado con lo que presentamos el año pasado en el proyecto de presupuesto son muy pequeños. Por lo tanto, nuestros pronósticos sobre los cuales basamos la estimación de recaudación y de gasto son pronósticos que nosotros creemos que son muy realistas. Ahora, aclaro una cosa. Nosotros no hemos ajustado jubilaciones, ¿eh? Acá las jubilaciones se destruyeron como consecuencia de lo que hizo el kirchnerismo en la Argentina anterior con la vieja fórmula jubilatoria. Reconocemos nosotros que las jubilaciones son una miseria, pero por supuesto son una miseria. Por eso, en el proyecto de presupuesto de 2026 empezamos a recomponerla casi el doble de lo que va a crecer la tasa de inflación, o sea, 10 puntos más, y de a poquito ese camino lo van a recorrer todos aquellos gastos que inicialmente no se los pudo ajustar más que la tasa de inflación, nunca menos. Para que quede claro, 22% se prevé entonces un aumento de las jubilaciones, Sí. como aproximado 5%. Eso da casi 12%, 12 puntos más, 10 puntos más que la inflación. Claro, porque 10 puntos de inflación, claro. Claro, cuando los economistas hablamos de que algo crece en términos reales, es por encima de la es inflación. por encima de la inflación. Ok. O sea, el crecimiento nosotros estimamos el promedio de estos gastos está entre el 8, 10 y 12%. O sea, Hablando jubilaciones, jubilaciones, pensiones por discapacidad y universidades. sí, universidades, Y no nos vuelve la olvidemos- obra pública. La obra pública el año que viene crece en nuestro proyecto de presupuesto casi 30 puntos por encima de la tasa de inflación, por encima de la tasa de inflación. Esa es obra pública entre parte concesionada y parte que va a hacer el Estado Nacional de manera directa. Sí. Pero es de los gastos públicos que más crecen en el presupuesto 2026. Pero de ahí la obra hay un pública. giro del Pero gobierno. no era mala ¿o no? palabra la obra pública, claro, ahí hay un cambio, ¿no? No, pero, a ver, la obra pública es mala palabra cuando tenemos casos como los de vialidad, donde Sí. hay una presidenta presa por delincuente con el caso de vialidad, y ni hablar cuando venga el caso de los cuadernos, que también tiene que ver con la obra pública. Nosotros lo que hicimos inicialmente es limpiar todo lo que significaba robo de la plata que los argentinos pagan de impuestos, de lo que es supuestamente la obra pública. Pero obra pública nosotros conocíamos que el Estado Nacional mínimamente hay cosas que tiene que hacer. Hay otra parte que le corresponde a las provincias, las rutas provinciales particularmente, y muchos de los caminos rurales, y el grueso de los caminos rurales que están destrozados le corresponde a los municipios. Ahora sí va a haber aumento en jubilaciones, pensiones, vuelve la obra pública. Toda esa plata, Sí. ¿no? Para que haya superávit, ¿de dónde va a salir? ¿Va a haber ajuste en Una otras- parte del crecimiento de la recaudación. Porque repito, nosotros pivoteamos el gasto primero sobre la recaudación. Una vez que tenemos claro cuánto crece la recaudación, pagamos los intereses de la deuda pública, porque otra viga maestra de nuestro programa que nosotros no vamos a defaultear, ni depósito, ni la deuda que tenía el Banco Central, ni mucho menos la deuda pública. Y una vez que queda ese remanente, viene el gasto público. Así que el gasto público está perfectamente financiado. Hay un tuit de... Sí, Rogelio están las Frigerio. primeras reacciones de los gobernadores, en este caso un gobernador muy cercano, muy aliado del gobierno, Rogelio Frigerio. A ver qué dice Nico. Escuché la cadena nacional del presidente, bueno, ahí habla, que escuchó compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, dice Frigerio, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente. Este es el dato, ¿no? Sí. Baja la inflación, pero Pero la gente la yo sigue lo que pasando digo mal. como concepto, Sí. es imposible, y eso es la autocrítica que hicimos después del 7 de septiembre, pero es imposible que después de 100 años de desastre populista, con cadena de default, cadena de hiperinflación, etcétera, 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 en un año y medio pongamos a la economía ya pasándola como pasan otras economías, como Paraguay, como Brasil, como Chile. Ojalá tuviéramos esa normalidad, pero nosotros en los últimos 100 años hemos tenido una crisis cada 7, 8 años. Bueno, romper ese maleficio no es una cosa milagrosa, menos en un partido nuevo, en un año y medio. Hay sectores que dicen que estamos en las puertas de una crisis. Sectores, obviamente, opositores al gobierno, que dicen no hay dólares, el gobierno ya toca el techo de la banda. ¿Se puede dar eso o se puede evitar? No hay ninguna chance de crisis. Le quiero llevar tranquilidad objetiva a la gente,
que ya está haciendo un sacrificio enorme. La verdad que meterle miedo con una nueva crisis, a mí ya me parece de mala fe. Una cosa es estar haciendo sacrificio, como mucha gente está haciendo, y nosotros se lo agradecemos, sacrificio que no hemos comunicado adecuadamente, por eso la derrota del 7 de septiembre, pero otra cosa es decir que estamos al borde de una crisis. De eso no hay ninguna chance. Una cosa es estar haciendo esfuerzos que valgan la pena, dado que ese esfuerzo va a redundar en un crecimiento sostenido, una baja en la pobreza sostenida, una baja en la indigencia sostenida, y otra cosa es decir que ese esfuerzo no vale nada porque estamos al borde de una crisis, de ninguna manera. No hay ninguna chance de crisis. Sí, economistas dicen faltan dólares, el Banco Central no tiene, ¿no?, para sostener la demanda, podría volver algún tipo de regulación. No, cero. Al revés. En cuanto al mercado del dólar, el dólar va a ser un mercado cada vez más libre. En algún momento ya ni siquiera va a haber bandas, ni siquiera va a haber bandas dentro de los cuales el dólar va a flotar. Y eso va a significar un descontrol de ninguna manera. Entonces, una definición, ¿no? Es importante lo que está diciendo, porque hasta ahora, había una banda superior que crece al 1% y una banda inferior que cae al 1%. Sí, pero lo repite para la gente que no entiende economía, porque, incluso como... A ver, lo que está pasando es que el dólar se fue al techo de la banda. ¿Sí? Esto quiere decir que hay demanda de dólares. ¿Sí? ¿Por qué no volvería a subir en el corto plazo? Pero si viene subiendo, subió 85 pesos la semana pasada. Lo más llano posible, como para que lo entienda incluso yo. La suba del dólar tiene que ver con lo que pasó el 7 de septiembre. Ese resultado nosotros estamos haciendo lo posible para que no se repita por el bien de la sociedad el 26 de octubre. El kirchnerismo no puede seguir avanzando sobre la sociedad porque el kirchnerismo, a medida que va avanzando sobre una provincia, sobre una ciudad, se transforma en miseria. Y nosotros no queremos eso para los argentinos. Entonces, lo que ha pasado con el dólar tiene que ver con eso. Nosotros esperamos un resultado completamente diferente el 26 de octubre y de esa manera esta tensión que hay con el dólar, desde nuestro punto de vista, va a desaparecer. Ahora, la otra conversación es la conversación conceptual. Nosotros, en el gobierno de Javier Milei, queremos ser una economía próspera, que crezca sostenidamente, donde cada vez se invierta más, donde haya cada vez menos pobre, menos indigente. Eso se hace solamente en un marco de total libertad. Pero total libertad de todo, inclusive del valor del dólar. Por eso en algún momento lo que pasa es que el dólar tiene implicancia, usted lo sabe, porque cuando sube el dólar en general, si bien en los últimos tiempos no pasó tanto, se va a precios. Bueno, no se ha ido a precios. ¿Pero por qué no se ha ido a precios? Pero, de nuevo, ¿por qué la suba del dólar que hemos tenido en los últimos meses no ha sido a precios? ¿Por qué no? ¿Saben por qué? De nuevo, porque tenemos la columna vertebral central bien armada, con buen hormigón. Masa cero, que es el déficit cero. Sin déficit cero en el pasado, con un banco central emitiendo dinero para financiar el déficit, con un gobierno endeudándose para financiar su déficit, claramente que todo aumento del dólar traería como consecuencia suba de inflación. Ahora, eso no ha ocurrido con un dólar flotando entre las bandas y con incertidumbre después de una derrota electoral de parte del oficialismo. ¿Por qué? Porque no hemos negociado una columna vertebral central para la Argentina, que es el déficit cero, y no la vamos a negociar de cara al presupuesto 2026. Podemos discutir mucho dentro del déficit cero, pero el déficit cero no se discute. Y hay dos cosas más que no se discuten, además del déficit cero. El déficit cero es sin aumento de impuestos. Este gobierno no sube los impuestos. No van a aumentar los impuestos. Como están proponiendo algunos miembros de Fuerza Patria, o cómo ha pasado con este aumento de retenciones o estas retenciones que tienen que pagar muchas personas que utilizan las billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no vamos por ahí. Sí, el tercer punto es, acá el gasto público, el globo de gasto público no sube. Porque a la larga, el programa nuestro es seguir bajando impuestos. Ya lo empezamos a hacer con el impuesto país, ya lo empezamos a hacer con retenciones, pero nosotros queremos ir liberando la sociedad cada vez más de la garra del Estado. Por lo tanto, la baja de impuestos no va a parar, va a continuar. Cada vez que tengamos un poco de superávit fiscal, después del pago de interés de la deuda, y cuando estemos seguros que tenemos un buen refinanciamiento de los pagos de capital, el programa de nuestro gobierno es seguir bajando impuestos. Lo vamos a seguir haciendo. Primera reacción del kirchnerismo. A ver, ¿quién habló? Grabois. Grabois, upa. ¿Qué dijo? A ver el tuit de Grabois. Fierecilla domada. Habla del presidente Milei, que
como bien dijimos, tuvo un tono más moderado, más tranquilo, menos confrontativo. Sí. Sí. Es tercero, ¿no? En la lista de... Claro, de es Fuerza rival Patria. de Espert. Sí. ¿Qué le parece el tuit? ¿Es un elogio o es una crítica? A ver, yo creo que, repito, cambios de forma, de estilo, de lo que sea, vamos a tener, sí. Hemos tenido y tenemos, sí. Ahora, el rumbo no se cambia, ¿eh? Pero no nos equivoquemos. La lista de Fuerza Patria, donde está Grabois, donde está Tayana, es una lista kirchnerista. Ellos tampoco cambian el fondo, ¿eh? Ellos quieren un pueblo miserable como el que hemos logrado tener por culpa de ellos a nivel país y ni hablar en la provincia de Buenos Aires. O sea que Milei ya anunció, deja de insultar, usted también. Porque en algún A ver, repito, lo que queremos transmitir a la gente con toda claridad es que este esfuerzo que la sociedad está haciendo, la está haciendo la sociedad, no nosotros la política. Ellos lo están haciendo más que nosotros. Nosotros tenemos congelados los sueldos, está perfecto, pero la sociedad no llega a fin de mes, una parte importante de la sociedad. Sí. Nosotros reconocemos ese esfuerzo y queremos decirle, este esfuerzo vale la pena porque hay un país diferente después de este proceso algo duro a veces. Quiero saber si pone las manos en el fuego por esta frase que dijo el presidente. Hoy estuvo con Milei. Estaba ahí cuando grabó el mensaje, jugado ¿no? porque queda en cadena nacional. ¿Cómo? Sí, estaba ahí. Sí. Estaba atrás de mí cuando Claro, estaba en la grabación. Queda grabada esta frase. Lo peor ya pasó, lo dijo el presidente. Después quiero saber si pone las manos en el fuego por esta frase. Vamos. Nosotros celebramos estos éxitos porque sabemos la importancia que tienen. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros porque efectivamente lo son. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. ¿Pone las manos en el fuego, lo peor ya pasó o no se anima? ¿Cómo? Y el presidente dijo lo peor ya pasó. A ver, hablemos con seriedad. No, estamos hablando con seriedad. No. Esto de poner mano en el fuego, mira. No le gusta, no se estoy con anima, la está bien, gente, ¿no? Si no se anima. No es animarse, anima. es hablarle a la gente con seriedad. Sí. Esto de hablar Digo de poner porque la mano en el se fuego, acuerda cuando que uno está Macri también lo hablando de los decía. destinos del país, Sí. es faltarle el respeto a la gente, que yo la verdad te lo digo. Sí. ¿Se acuerda que Macri lo dijo Yo también? trabajo con la gente, Sí. con la cual creo que hay que trabajar para con el país, creo en el presidente, creo realmente que el escenario más probable es que lo peor haya pasado de todo este proceso de reconversión que estamos haciendo en Argentina, por el bien de los argentinos, repito. Yo creo realmente que el esfuerzo que muchos argentinos están haciendo, el grueso diría los argentinos, tiene sentido porque estamos haciendo las cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien. Nosotros lamentablemente, después de 100 años de populismo, no hay manera de no pasar por una etapa un poco dura al principio antes de empezar a ver la luz al final del túnel, que no es un tren que viene de frente, sino la luz de algo normal, donde el Estado recauda razonablemente y gasta más razonablemente, donde no hay inflación, donde el Estado no incurre en endeudamientos crónicos, donde no se le roba la plata de los depósitos a la gente, donde no te roban la plata de la CFJP como nos robaron nosotros en 2008 diciendo, me acuerdo Cristina hablando de que eso implicaba recuperar el ahorro de los argentinos cuando a mucha gente se le robó la plata que había agarrado en FJP. Ahora, No queremos eso, queremos normalidad. Ahora, la normalidad, lamentablemente, para nosotros, pero particularmente para la gente, lamentablemente, no se logra de un día para el otro. Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? ¿Se entiende? En el corto plazo sí, pero es la única manera de llegar a buen puerto. La única, no hay otra. Cualquier otro es un atajo y nosotros no vamos a recurrir a Eso atajo. yo lo A ver, entiendo, pero Sí, quiero dale, que dale. me explique esto. ¿Cómo no se dieron cuenta antes? No, de bueno, el que la presidente gente- lo dijo en el discurso. Nos entusiasmamos con los éxitos iniciales y otra cosa muy importante. Creo que también cuando hablamos de autocrítica, de no comunicar, creo que hicimos poco énfasis en poner el punto de que nosotros estuvimos al borde
realmente de un estallido Eso la gente no entiende, pero social y de indigencia extraordinario. Y otra cosa, no nos olvidemos que apenas, particularmente el kirchnerismo, empezó a ver que esto empezó a funcionar y que vieron peligrar su futuro político, se han comportado, yo diría, de manera destituyente en el Congreso, porque a la verdad, lo dice la Constitución, no lo dice Spert, lo dice Alberdi, un sabio, un genio, un prócer que redactó la Constitución argentina. Sí. El programa de gobierno es el programa de gobierno. El Poder Ejecutivo, que es el que ejerce el control, o el presidente, que es el que ejerce el control del Poder Ejecutivo, es el que propone un plan de gobierno. Eso está claro. Entonces, más o menos, el Congreso no puede alterar el plan de gobierno. Y el Congreso, con estas leyes irresponsables de discapacidad, jubilaciones, universidades, cosas que ahora están reflejadas en el presupuesto, pero sí de manera responsable, era tratar de voltear un programa económico. Eso del kirchnerismo ya lo conocemos. Pero está bueno que explique por qué... No solo del kirchnerismo, no, perdón. Sí. Pero no solo del kirchnerismo. Acá hubo gente que levantó la mano votando a favor de un aumento irresponsable en gastos públicos que tienen todo sentido. A ver, cuidado. Yo soy el primero que dijo siempre... O yo soy el primero que te voy a decir, ¿las jubilaciones son una miseria? Sí que lo son. Ahora, la manera de sacar a las jubilaciones del lugar de miseria no es decir, che, 50% aumento de jubilaciones, sino que es ir dando a los jubilados cada vez que se pueda dar. O, por ejemplo, hacer cambios en la legislación laboral. ¿Cómo es posible que todavía hoy, en el siglo XXI, un taller mecánico de 5 personas en Famaillá, en la provincia de Tucumán, tenga que respetar el convenio colectivo de trabajo que firmó en Pacheco con la Volkswagen, el sindicato más importante de mecánicos que tiene Argentina, que es ESMATA? Nunca ese taller mecánico va a poder cumplir ese convenio colectivo. Por lo tanto, los trabajadores van a estar en el negro. Entonces, la manera de que haya pocos trabajadores en negro y paguen los aportes y contribuciones para mejorar jubilaciones es hacer una reforma laboral. Ahora, ¿hay algún kirchnerista de los que irresponsablemente querían aumentar jubilaciones sin financiamiento o pensiones para discapacidad sin financiamiento? ¿Quieren impulsar una reforma laboral? No. Junto con los sindigarcas no quieren reforma laboral porque no les importa un comino los trabajadores y los jubilados. Les importa hacer populismo. Culpa de ese populismo es que Argentina terminó siendo un país miserable. Y nosotros a poquito lo queremos sacar de ahí. No, pero está bueno para que explique esto. ¿Fue solamente entusiasmo? ¿Porque que no vieron esto del sacrificio que estaba haciendo la gente? Pues forma parte de la autocrítica. Te tendría que repetir lo que te dije. Yo creo que fue eso, pero también hacer poco énfasis en los logros obtenidos y los esfuerzos para obtener esos logros. A ver, este fue un gobierno que prácticamente tuvo déficit cero, de tener 5 puntos el producto de déficit el día 1. No existe históricamente una experiencia así. Sin ser mayoría en diputados, sin ser mayoría en el Senado, sin intendentes, sin gobernadores. Es una cosa, creo que se hizo poco énfasis en eso. Miren, lo que hemos logrado es un milagro hasta acá, ¿eh? Un milagro que se llama Javier Milei y su equipo de gobierno, dicho sea de paso, ¿no? Pero lo que se logró fue extraordinario. Acá se hablaba de que Argentina podía llegar a confiscar los depósitos antes de que asumiera el presidente Milei el día de diciembre del 23. No se confiscaron los depósitos, se respetaron el contrato. No se defaulteó la deuda, había gente que pensaba que se podía defaultear la deuda. Hubo gente que cuando eliminamos el cepo dijo va a volar el dólar. No voló el dólar, subió, pero no hubo inflación, porque tenemos el déficit cero. Entonces, creo que hicimos poca docencia en eso también. Sí, igual, en los logros obtenidos que son extraordinarios. Vamos a una pregunta de Ceci. Igual quiero decir que las fuentes del gobierno que uno consultaba cuando se fue al esquema de banda decían va a estar más cerca de 1.000 que de 1.500 y eso no fue así, fue totalmente al revés. Ceci. Sí, conmigo no consultaste eso. No, perdón, pero había... Bueno. ¿Se acuerda que decía? No, más cerca de los 1.000. Sí. No, bueno, el presidente dijo 600 y todo, así que... no, pensaba en esto del entusiasmo, la explicación y demás. Vos has estado haciendo campaña hasta acá y has estado un montón en la calle y demás. ¿Te encontrabas en la gente el reclamo por descomprimir un poquitito y abrir la billetera? Pero pues sí, por supuesto que sí. Y por eso que de manera responsable nosotros estamos dando en el presupuesto 2026 un aumento en términos reales, o sea, por encima de la inflación,
a jubilaciones, a pensiones por discapacidad, a universidades, y estamos haciendo un aumento muy fuerte de la obra pública, pero por supuesto que sabemos escuchar. Nosotros somos gente que consideramos que estamos al servicio de la sociedad, y si la sociedad nos dice algo que no esté fuera de aquello que nosotros estamos convencidos que no es negociable, como el déficit cero, pero por supuesto que vamos a escuchar. Te encontrabas con gente que te decía que no le alcanza. Nosotros gobernamos para la sociedad, nosotros gobernamos para la gente, no gobernamos para terceros, para ellos. Ay, ¿cómo no vamos a escuchar? Sí. Hay un tuit de quién. De Mayra Mendoza, Mayra Mendoza. Dirigente de la Cámpora. Mire usted, a ver qué dice Mayra Mendoza. Acércate vos, Nico. Sí, está muy lejos el monitor. Bueno, habla J. Ahí está. Milei. A tu hermana Karina Milei le pediste compromiso para sostener el falso orden fiscal. Robarle a las personas con discapacidad está dentro del plan. Las coimas que piden en tu corrupto gobierno incrementan el gasto, fíjate. Y hace un anuncio, una síntesis. Yo lo que diría en general, no solo a Mayra Mendoza, la verdad que no proyecten. Los que son una banda de delincuentes son ellos, los kirchneristas, no somos nosotros. Que no proyecten, son ellos los que tienen una expresidente presa por delincuente. Penas que se van a agravar el día que comience a rodar en serio la Casa Cuadernos a partir de noviembre. O sea, los que le han robado al país son ellos, Sí. los que tienen presos... Eso no quita que pueda haber corrupción en este gobierno. No, pero Y lo estoy acá diciendo- lo que está comprobado por la justicia, otra cosa son las operaciones, pero acá lo que está comprobado por la justicia, que ellos han sido chorros, lo tuvieron preso a Vudú, lo tuvieron preso a lo Debido, conozco. a Lopecito, a Josecito, tienen preso a un montón de gente por chorros, así que los chorros son ellos. Los que hemos robado son ellos, no somos nosotros. Los que han robado son ellos, no somos nosotros. Si ella dice hemos. No, ustedes han robado, nosotros no robamos. Está bien. Pero puede haber igualmente algún caso, no digo que sea el de los audios, pero puede haber obviamente algún caso de corrupción. Pero Mayra Mendoza... Pero espera, puede haber sí. Y lamento que eso ocurra, algún día se ocurre. Sí. Pero acá lo que ha habido del lado del kirchnerismo es una decisión estratégica de robar, que es una cosa completamente diferente. Sí. Han robado con todo lo que han podido. Por ejemplo, la señora Mayra Mendoza habla de las pensiones por discapacidad. Yo quisiera que me expliquen ellos cómo es que Argentina en el 2003 tenía 80.000 pensiones por discapacidad y en el año 2023 tenía 1.200.000 pensiones por discapacidad. De 80.000 a 1.200.000. Pero por Ahora, el amor ya de que Dios, estamos hablando, sobrevolando el cuando tema... hay gente que merece, necesita y abona por una cuestión por discapacidad y no se la han dado mal por culpa de que se han robado por lo menos la mitad de las pensiones por discapacidad, ellos. Sobrevolando el tema de la corrupción, que decía Nico, tiene que ver con el caso Spagnuolo y los audios. Usted está muy cerca del presidente y supongo que también de Karina. ¿Puedo preguntarles que se habló de eso? Yo ¿En creo algún que, momento? a ver, yo no dudo que es una operación. A ver, cuando cerca de una elección, yo esto lo aprendí en 2019, ya apenas entré en política. Yo ingresé en política por primera vez en 19. Soy diputado desde el año 21. Pero la primera regla que hay cuando hay elecciones es que hay operaciones. Pero y esto es Spagnuolo una era operación... funcionario de Milei, ¿eh? ¿Como? Spagnuolo era funcionario de Milei, uno de los que más visitas tenía El Olivos. contenido de los audios, no hay duda que es mentira. ¿Que Spagnuolo puede haber dicho eso? Sí. Pero es mentira el contenido de los audios, tal cual lo dijo el presidente, tal cual lo dijo el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Y repito, siempre cerca de las elecciones hay operaciones. Y ni hablar cuando el kirchnerismo ve amenazado su poder o su sustentabilidad política, diría. Bueno, lo determinará la justicia, ¿no? Que es lo que pasa por supuesto, con que el sí. caso Para de eso está la justicia, además está en la justicia, pero yo no dudo que es una operación. Como va a haber muchas de acá al 26 de octubre, no tengo la menor duda. Una última declaración, ¿no? En el caso audios, que es la de Fernando Cerimedo, que es alguien muy cercano a la Fuerza del Cielo, digamos, a la Libertad Avanza, mejor dicho, donde dijo que Spagnuolo le dijo lo mismo a él, ¿no? ¿Y? Bueno, eso es... Para mí es una operación, es campaña sucia y el presidente ha sido enfático en esto, el jefe de gabinete también. El contenido de los audios es mentira. Ok. Lo develará la justicia. Exactamente. El tuit de Mayra Mendoza tenía al final un tuit de Mauricio Macri. Claro, porque Mauricio Macri, durante su administración, también dijo lo peor ya pasó. Era como una frase que quedó mucho en el inconsciente, porque después de eso vino una crisis superior. Sí, 2018. Claro, bueno.
Después vino una crisis mayor y Macri Sí, pierde. pero acá Sí. la gran diferencia, insisto, y no es que tengamos un disco rayado Un loop. al divino botón, Ujú. sino realmente nosotros creemos en el déficit cero, que es crítico para no tener inflación, que es crítico para bajar la pobreza. Mientras tengamos déficit cero, no hay duda que Argentina no va a ingresar en una nueva crisis, no hay duda. Podemos tener volatilidad del dólar, volatilidad de la tasa, de volatilidad lo que quiera. Ahora, crisis como la que vos nombrás que sufrió el expresidente Macri, eso no vamos a tener, que la gente esté tranquila. Ujú. ¿Lo van a llamar a Macri o lo llamó el presidente, sabe? No sé. Tema del presidente. Ujú. ¿Y cree que porque está hablando no de Fuerza Patria y lo intransigente que son en el Congreso y las operaciones, con el presupuesto qué va a pasar? A ver, nosotros, repito, el presidente hizo la propuesta del presupuesto hoy, ya ingresó, como yo les anticipé, a la Cámara de Diputados. Mañana mismo ya nos vamos a poner a trabajar dentro de las directivas de la Comisión de Presupuesto. Haremos una propuesta para el resto de la Comisión de Presupuesto y el resto de los diputados del programa de trabajo y discusión del presupuesto durante el curso de la semana. Estaremos mandando invitaciones para que vengan funcionarios, como siempre hacemos. Ahora, lo que aclaramos, como aclaramos el año pasado, es que dentro del déficit cero, no te diría todo, pero casi todo. Ahora, por afuera el déficit cero, por encima el déficit cero, no, porque el déficit cero no se negocia. ¿Por qué? Porque es crítico para tener una economía sana. Es crítico para que, si hay volatilidad del dólar, la gente no la sufra con mayor tasa de inflación. Que si hay volatilidad de tasas, a lo mejor las empresas lo sufren un tiempo, pero después lo dejan de sufrir. Con déficit cero hay un montón de problemas que desaparecen, que no existen. Ahora, que hay muchas cosas por hacer, pero por supuesto, por eso en el proyecto de presupuesto, otra ley importante que está metida, además de la ley de principio de inocencia fiscal, es la de eliminación de deudas recíprocas a nación y provincias. Históricamente, la nación reclama deuda a las provincias y las provincias le reclaman por deudas que tiene la nación con las provincias. Bueno, lo que proponemos por ley, cosa que ya se ha estado avanzando por afuera de la ley, sino a través de acuerdos entre las provincias, es pero que estén por ley estos acuerdos, para que nunca más haya reclamos, particularmente de la provincia de la Nación. Vieron que la provincia le viven pidiendo plata a la Nación. La pregunta es, ¿por qué le piden plata permanentemente a la provincia de la Nación si reciben chorros de plata de coparticipación? Bueno, eso es lo que queremos terminar, que las provincias sean autónomas, en lugar de que sean dependientes del gobierno nacional, que sean autónomas, tal cual lo dice la sabia Constitución del 53. Mire este Un material. país federal. Mire este material que tiene Cecilia para compartir, a ver. No, les voy a mostrar un cuadrito que está dentro del mensaje del presupuesto, que tiene ahí la definición de la inflación que se esperaba que se proyecta para el año que viene, el dato que les anunciábamos, 10,1%, pero también tiene el dato del dólar. El dólar promedio, entiendo que es el promedio de punta a punta del 2026 es 1.423 pesos. 1.423 el promedio para el 2026 que estima el gobierno para el dólar. Eso quiere decir que el gobierno piensa que todo lo contrario de lo que decía hace un ratito en este canal Carlos Melconian, ¿no? Que el dólar no va a ir a buscar un equilibrio más alto en un precio más alto y que no va a salirse de las bandas. Sí, a ver, para contextuar lo que vos decís bien. El proyecto de presupuesto que acaba de entrar a la Cámara de Diputados y que presentó hoy el presidente por cadena es un presupuesto que se armó hacia mediados de junio, hacia principios de junio, mediados de junio, cuando el dólar estaba, si no me equivoco, por lo menos, buscando el piso. Los números, 100 pesos o 150 pesos abajo de esto. Claro. O sea que habría que hacer el ajuste respectivo para que sea coherente con lo que va a ocurrir en la realidad. Es simplemente una referencia. Una primera concesión ahí. Perfecto. ¿No? El dólar está bien. No, es lógico. ¿Qué le diría? Es lógico, cuando no hay solución no hay problema. Se armó un presupuesto, que es lógico, se armó un presupuesto, ese presupuesto fue enviado al Congreso, habrá que hacer un ajuste en el dólar en todo caso, pero me parece que es un ajuste de enésimo orden. Acá lo importante es que este proyecto de presupuesto nosotros queremos que salga, lo enviamos al Congreso por eso, vamos a plantear un programa de trabajo para que salga, pero queremos que salga con déficit cero para que algún día se termine la inflación, sin suba de impuestos, para que las empresas, los trabajadores, los comerciantes sean cada vez más libres y, en tercer lugar,
sin aumento de gasto público. Usted dice que no hay riesgo de una crisis. ¿Qué pasa si vuelven a perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires? Es el escenario menos probable y nosotros trabajamos con el escenario más probable, es que nos va a ir bien en la elección del 26 de octubre. ¿Tenemos un rato más o ya estamos, no? Viene el programa de Fabián Doman. ¿Va, sí o no? Es muy fácil la respuesta. ¿Va a haber presupuesto finalmente en la República Argentina? Tenés una lámpara de Aladino, ¿eh? Para frotar. El presidente de la comisión es usted. No, pero no adivino. Yo soy presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, no adivino. Okay. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Se quedan con Fabián Doman, ¿no? Fabián Doman en A24, mucha información, Fabi, lo estuve leyendo en Twitter, está picante, así que vamos a ver qué tiene. Lo vemos después de esta tanda breve, dale. Dale. Volvemos mañana, chau.